De la mano con la historia. Un paseo por nuestro pasado. Hechos, personajes y lugares que forman parte de nuestra identidad. Un programa de divulgación con Julio César Alfonso Ruiz y Emilio García Bonilla. Te invitamos a caminar con nosotros de la mano con la historia. Una producción de Teciutlán FM 90.9 Set Radio, donde Puebla se escucha. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Hoy, como todos los miércoles, los saludamos en su programa De la mano con la historia. Emilio García Bonilla, buenas tardes. ¿Qué tal, amigos y amigas? Julio César Alfonso Ruiz, una vez más en este programa De la mano con la historia, como todos los miércoles de 6 a 7, que transmitimos desde el Sistema Estatal de Telecomunicaciones Set Radio, XHTZ del 90.9 Teciutlán FM, donde Puebla se escucha. Transmitimos desde la antigua estación del ferrocarril de Teciutlán. Y les recordamos que en cabina están disponibles los números para llamadas 231-31-329-73, para mensajes 231-100-15-79. Esta es una emisora integrante de la red de radiodifusoras educativas y culturales de México y pueden seguirnos a través de las redes sociales, Facebook y Twitter en @teciutlanfm y escucharnos vía página web en www.setpuebla.mx/home/radio en vivo. Así es, amigos y amigas, y el día de hoy hemos dedicado un programa especial para entender todos los procesos de emprendimiento que dieron paso a lo que hoy conocemos como nuestra ciudad de Teciutlán, aquellos pequeños sueños de jóvenes empresarios y empresarias de nuestra ciudad que con el paso de los años se fueron convirtiendo en empresas que hoy las conocemos ya como una marca, una insignia de nuestra ciudad. También vamos a hablar un poquito de algunas industrias que se perdieron en el paso de los años, propio de la evolución cultural de los municipios y de las ciudades, como el caso de nuestra ciudad, y también de algunos procesos que dieron paso a la creación de modelos económicos que convergieron también en la creación de fortunas en nuestra ciudad. Para ello debemos de recordar que quizá la primera industria que hubo en nuestra ciudad fue la industria textil en la época prehispánica, con esa explotación de plantas tintorias y algunos elementos para la manufactura de textiles que, como hemos ya hablado en varios programas pretéritos, de la mano con la historia, se exportaban hacia el altiplano central mexicano, quizás siendo esta la primera industria que hubo en nuestra región, aunado de la industria lítica que también se presentaba, pero y en nuestra región, principalmente en la colindancia ya con el valle de Cantona. Pues bien, pasan los años y una vez llegada la conquista española, se introducen algunos frutos como algunas manzanas, que son variantes de otras latitudes para su explotación, entre otros productos. Y una de las primeras industrias que se empieza a llevar a cabo en nuestra ciudad ya con la industria española, pues fue el uso de la manufactura del tabaco en las partes bajas de la tierra caliente, que se transportaba hasta nuestra ciudad para ser aquí elaborado ya en puros y distribuido hacia otras latitudes. Para ello, como hemos hablado en otros programas, hubo en 1764 la visita del Marqués de Sonora para verificar la calidad y los precios, los cuales gozaban de un buen prestigio, junto con los que se encontraban en el área de Córdoba y Orizaba en Veracruz. Al mismo tiempo también se tienen reportes de la producción de aguardientes, principalmente a raíz de la fermentación de algunas frutas o también de las conservas de otras. Esto también viene a raíz de justamente esa tradición que en nuestra región había de la producción del pulque, pero en el caso de nuestra ciudad de Teciutlán se utilizaron las frutas traídas por los extranjeros españoles para la manufactura de los mismos. Aunado también se tiene una pequeña industria de trabajadores de la madera que gozaron de muy buen prestigio en la región al elaborar en maderas de color rojo o de tonos de cedro, finas y muy bellas obras de arte en muebles y elementos de la vida cotidiana. Al mismo tiempo también se tienen datos en la época colonial de algunas manufacturas de elementos derivados de las pieles de los animales
los cuales se vendían en otras latitudes de nuestra región, principalmente en el Valle de Perote y en el valle de lo que hoy conocemos como Libres en Puebla. Así, amigos y amigas, también se van produciendo diferentes tipos de explotación de elementos naturales. Por ejemplo, la caña de azúcar, si bien no se cultivaba en nuestra región, hubo un pequeño elemento de manufactura de piloncillos muy semejante al que se encuentra en el área de Zapotitlán, allá en Veracruz, cerca de el área de Atzalan, que hubo aquí en Teciutlán, que era propiedad de don Diego José Rodríguez Martínez, oriundo de Santander, España, y que vino a Teciutlán a probar suerte con la producción de piloncillos, teniéndose reporte solamente durante un par de años en los impuestos dedicados a la corona por la venta de estos productos. Pero bien, amigos y amigas, y con este elemento justamente de la producción de caña de azúcar y la manufactura aquí en Teciutlán del elemento procesado ya en el piloncillo, nos damos cuenta que estos españoles que llegaron en un inicio en la época colonial serían también emprendedores de varios productos. Algunos de ellos fusionaron sus fortunas para generar mayor riqueza económica y también para generar infraestructura en maquinaria. Así es, amigos y amigas, sin duda estos primeros ejemplos de empresarios o emprendedores que colocaron algunas que podríamos llamar pequeñas industrias en aquellos años de la época colonial son los pioneros de todo ese espíritu emprendedor que en esta región ha dado tantos frutos y sigue hasta la fecha dando muestra de tenacidad y de éxito a raíz de estas personas tan animosas. Y bueno, mencionar que la industria por sí misma se caracteriza por la transformación de la materia prima en productos elaborados. En este sentido se utilizan fuentes de energía necesariamente para realizar esta transformación. En la época de la Nueva España, como lo comentaba Julio, pues la tracción animal era quizás la fuerza motriz que transformaba estas materias primas. Con posterioridad también lo fue la fuerza de los ríos. Hubo algunas máquinas hidráulicas que, por ejemplo, movían molinos para moler el trigo. Y así podemos ir avanzando en la evolución de los energéticos para transformar las materias primas, pasando también por las primeras máquinas de vapor que caracterizarían a la revolución industrial que comenzó en Europa por ahí del siglo XIX, hasta llegar a el uso de la electricidad. Y pues ya la electricidad, como todos sabemos, ya llega a nuestra región, a nuestro país, pues se puede decir que ya en el siglo XX. Y para el año 1921, es decir, hace exactamente 100 años, tenemos un comentario en un libro que se hizo en ese año, en 1921, para conmemorar el centenario de la consumación de la independencia de México. Y ahí nos informan que Teciutlán en ese entonces era una pintoresca población que recuerda con su topografía a Jalapa. Hileras y más hileras de sólidas construcciones van formando unas veces anchas avenidas, otras angostos callejones, rectos por excepción y casi siempre chuecos, y calles y callejones con subidas y bajadas, de donde las lindas serranas forman y cultivan sus donairosos cuerpos. Los habitantes de Teciutlán, se recalca, son activos y emprendedores, y de un carácter que los hace simpáticos a cuantos tratan con ellos. Se dedican a la agricultura, al comercio, de preferencia a la ganadería en las fincas de su riquísima tierra caliente, y como consecuencia al curtido de pieles, cuya industria dominan. Cerca de Teciutlán, y con su correspondiente ferrocarril, hay una hacienda de beneficio, La Aurora, montada con toda perfección. Tiene más de 3,000 habitantes que viven de los jornales que paga una poderosa compañía que regentea el negocio y que se ha propuesto enriquecerse más y más, fundiendo en sus enormes hornos todo el cobre que del Chignautla se extrae. Esto es, amigos y amigas, algo que sucedía o como se describía nuestra ciudad de Teciutlán en 1921. Así es, amigos y amigas, este libro que se llama Puebla y sus alrededores hacia el centenario de la independencia es una muestra clara de cómo Teciutlán gozaba de prestigio en nuestro estado en esta época de 1920,
por el interés del crecimiento económico y del emprendimiento de empresas y de proyectos que conllevaron a la generación de fortunas. Recordemos que con la llegada del ferrocarril, la industria y la economía de nuestra región cambia, de nuestra ciudad, teniendo nuevos mercaderes, nuevos elementos provenientes de otras latitudes que, si bien ya llegaban en algún momento a nuestra ciudad, con el ferrocarril era más rápido y también arribaban más y más novedades hacia nuestras latitudes. Con ello tenemos también, por ejemplo, la introducción de fábricas de zacatón, también de cervezas que ya hemos platicado, como la cerveza de la señora Victoria Rosales, que era bastante conocida en la región por venderse en varios puestos públicos de nuestra ciudad. También empresas de refrescos que llegaron a nuestra ciudad a raíz de pequeños emprendimientos. Y como he señalado desde el preludio de mi participación, es la producción de la industria vinícola dominada por los hermanos Vega y Manilla, que eran quienes se dedicaban a producir estos licores, los cuales también gozaban de prestigio fuera de México por su calidad. Al mismo tiempo también tenemos la presencia de varios migrantes que, como ya señalamos en un programa especial al que titulamos Los que llegaron, llegaron con ellos también nuevas formas de hacer comercio. Algunos establecieron tiendas que se fueron acrecentando, droguerías como los hermanos, pero como el señor Mayaudón, que fue uno de los pioneros en las droguerías de aquí de nuestra ciudad, y que con ello también vemos otro proceso de ir transformando nuestra ciudad. Así es, amigos y amigas, y andando un poco el tiempo, para 1928, en una revista que editaba don Luis Audirac aquí en Teciutlán, él nos dice que las industrias en Teciutlán son numerosas, entre las que figuran como principales el beneficio de la raíz de zacatón, que comentabas, Julio, que es importada a varias ciudades de los Estados Unidos de Norteamérica y del Viejo Mundo, así también la fabricación de efectos aulados como mangas, abrigos impermeables, forros, etc., la fabricación de conservas alimenticias, existiendo varias fábricas. La zapatería y la talabartería son dos factores de importancia, ocupándose en estas labores cientos de artesanos. Y en lo que respecta a la industria de la zapatería, sus productos se distribuían en la costa veracruzana y en la Sierra de Puebla. El calzado teciuteco se caracterizaba por los excelentes materiales que se empleaban en su manufactura y por su larga duración, compitiendo ventajosamente con las marcas nacionales y extranjeras. Y es que esta es una característica de los productos hechos en Teciutlán en aquellos años y también en épocas más recientes, que podían competir en calidad y en precios con marcas nacionales e incluso extranjeras. Así es, amigos y amigas. De hecho, parte de la industria de nuestra ciudad ha gozado de un gran prestigio por la calidad y la manufactura también de calidad, y válgame la repetición de la palabra, porque en nuestra ciudad se ha cuidado mucho la calidad de los trabajos. En ello también ha recaído, por ejemplo, que en nuestra ciudad se dieran los primeros trabajos de la industrialización eléctrica a través de las hidroeléctricas. Por ejemplo, tenemos también el sueño de Máximo García en electrificar la ciudad, entre otros personajes. Por ejemplo, tenemos que en los años 40, cuando se le otorga la concesión por Manuel Ávila Camacho a lo que sería ahora Minera Autlán, para la explotación de la caída de Atexcaco. Con ello se pretendía darle iluminación a la región, es decir, que el excedente de la energía producida que no fuera utilizado en las maquinarias de la minería se aprovechara en la región con los fines de alumbrar y crear nuevas potencialidades de trabajo. También tenemos, por ejemplo, la industrialización del café y de la vainilla hacia los años 20, 30 y 40 con mayor esplendor, si bien desde finales de 1800 e inicios de 1900 ya se empezaba a trabajar este tipo de productos. Tienen una época dorada hacia los años 20 y la década de los 40. Tenemos, por ejemplo, los triunfos de cafetales de la parte baja de nuestra ciudad en las ferias de Chicago,
por ejemplo, y que ya hemos señalado en otros programas, también la vainilla, que ya alguna vez platicábamos en los años 40, que incluso llegó a venderse a una importante empresa norteamericana porque era muy difícil trasladarla desde Madagascar hasta el territorio americano, y que con ello nuestra ciudad y nuestra región se vio en un esplendor económico. Además tenemos también, por ejemplo, la explotación de las maderas que ya he señalado, que incluso llegaron a financiar parte de la revolución de la independencia de Cuba, pero hacia el lado de los españoles, justamente de un personaje muy importante en nuestra región. Aunado también tenemos las empresas que se dedicaron a la producción de leche y la venta hacia el interior de nuestra región. Algunas de ellos, por ejemplo, de la familia Vidal, que se dedicaron a la cría de ganado lechero para la venta de productos procesados en quesos y carnes hacia el interior de la región. Y bueno, con ello también vamos viendo que va avanzando y se va diversificando la producción industrial y también la producción de bienes y servicios de nuestra región. Con ello llegan también pequeños sueños de crear hoteles como emprendimiento, que después se convirtieron en grandes atractivos de descanso. Tenemos, por ejemplo, los datos del Hotel Peredo, del Hotel Central, que algunas platicábamos, que empezaron como pequeños zonas de descansos para los arrieros y que con los años se han convertido en hoteles. Además también tenemos algunos que ya no existen, como Hotel Barron, regenteado por don John Barron, que cambió ese concepto español tradicional de los mesones para arrieros por el hotel moderno para turistas, con comodidades como las regaderas, que en ese entonces era una novedad para toda la región. Así es, entonces con ello también vamos viendo que a raíz de estos emprendimientos nuestra ciudad va cambiando de giros, y va cambiando de giros para convertirse poco a poco en la pequeña villa y ya posteriormente en la ciudad. Así es, amigos y amigas. Me gustaría referirme a continuación a una familia, una actividad que hasta la fecha continúa siendo muy importante, pero hay que ver desde dónde inicia lo que hoy conocemos como la industria de las maquiladoras, la industria de la confección de prendas de vestir. Y bueno, hay que remontarnos exactamente a hace 100 años. En 1921 llegó a Teciutlán, procedente del Líbano, el señor Simón Haddad, quien había nacido en 1884. Este hombre llegó a Teciutlán como llegaban muchos inmigrantes, en este caso libaneses del Medio Oriente, que a lo mejor ni siquiera podían dominar a la perfección o no se podían expresar correctamente en nuestra lengua, en el castellano. Estos migrantes que llegaban, pues en su mayoría eran gentes humildes, pobres, no tenían una fortuna que invertir y se empezaban a dedicar a comerciar casa por casa, a vender ropa, a vender hilos, botones, mercería. Pero en el caso del señor Simón Haddad, su tenacidad fue rindiendo frutos porque, bueno, para empezar, pudo mantener a 12 hijos, una familia muy numerosa. Ya para el año 1928 ya no vendía de casa en casa, sino que ya tenía un establecimiento que, fíjense amigos y amigas, que hasta la fecha subsiste con ese mismo nombre. Pero en esos años, en 1928, la tienda llamada La Gran Barata, la Estrella de Oriente, se encontraba en la calle de Allende, número 5. Yo sospecho que estaba en donde hoy recordamos el almacén 51015, en la calle de Allende. Se dice que en esta tienda, pues además de vender mercería, también ya vendían ropa, calzado, ropa manufacturada como pantalones, camisolas, camisas, ropa interior. Y decía un anuncio de esos años: todo fabricado con los mejores géneros y telas. Es decir, ya para estos años, el señor Simón Haddad ya se comenzaba a dedicar a la manufactura de algunas prendas de vestir, porque bueno, se dio cuenta de que era mejor vender las prendas ya hechas que vender la tela. Y en este caso, lo que ellos empezaron a hacer era cortar la tela
y distribuían el trabajo en casas particulares de señoras o de personas que se dedicaban exclusivamente a armar, inclusive a mano, con aguja e hilo, estas prendas que ya vendían en la Estrella de Oriente. Sin embargo, fueron pasando los años y ya para los años 40, aproximadamente entre 1944 y 1945, dos de los hijos de Simón Haddad, Camilo y Najib, iniciaron el taller ya propiamente de confección, con trabajadores ya trabajando en este establecimiento. Comenzaron con 12 máquinas sencillas de una aguja, operadas por mujeres, aunque, por ejemplo, los acabados como los ojales y el pegado de botones todavía lo realizaban a mano. Ya posteriormente compraron maquinaria para eso. Se dice que por estos años, cuando inició el taller de confección, se cuenta pues como una leyenda que incluso mucha gente así lo ha repetido. Empezaron comprando 5 máquinas, después fueron 10 y después ampliaron a 15. De ahí viene el nombre de las tiendas 5, 10, 15, por esta secuencia de cómo se fue ampliando el número de maquinarias que tenían a su servicio en este primer taller de confección de ropa. En 1946, uno más de los hijos, Manuel Haddad, se hizo cargo del taller, introdujo nuevas máquinas, aunque su hermano Najib siguió trabajando como director general. Se tiene el testimonio del propio Manuel Haddad, que se llegó a publicar, porque fíjense que este taller, que con el tiempo se fue transformando en Originales Finos, llegó a tener una revista que se llamaba La Tijera, y en esta revista La Tijera, Manuel Haddad dio su testimonio de cómo fue ese inicio de estas primeras máquinas para confeccionar la ropa. Y él nos cuenta que pues en un espacio muy pequeño, de 50 a 60 metros cuadrados, tenían 16 máquinas, 2 planchadoras y 2 o 3 deshebradoras. Estas maquinarias funcionaban con un solo motor que hacía funcionar a todas las demás a través de un sistema de poleas y de bandas. También, por ejemplo, nos menciona que las ventanas estaban pintadas de color blanco para que las trabajadoras no se distrajeran. Y incluso también nos dice que no encendían los focos, no había iluminación eléctrica hasta después de las 5 de la tarde. En este periodo en que Manuel Haddad estuvo al frente del taller de confección, entre 1946 a 1950, cada trabajador se hacía cargo de sus propias prendas, de principio a fin. Es decir, recibía la tela cortada y él se encargaba de todo el proceso hasta tener una prenda ya perfectamente terminada. Sin embargo, en 1951 se introdujo la producción en serie. Esto a raíz de un viaje que Manuel Haddad realizó a Estados Unidos, y ahí se dio cuenta del sistema de producción que comenzó Ford con los automóviles, que es la producción en serie, en donde un trabajador se dedica exclusivamente a una actividad, por ejemplo al corte o a pegar cierta costura de algún lado de la prenda, otros exclusivamente a pegar botones, otros a hacer ojales, etc. Y entonces fue en 1951, para ser exactos, cuando se introduce aquí en Teciutlán por primera vez la producción en serie en este taller de confección de los hermanos Haddad. Así es, amigos y amigas, indudablemente los hermanos Haddad han dado un impulso importante a la industria textilera de nuestra región. Ellos han puesto en algunas ocasiones muy en alto el nombre de nuestra ciudad por la cantidad y la calidad de producción que ellos han tenido, y con ello también han sido parte importante también de la generación de empleos y economía en nuestra región. Ahora que hablabas justamente de los almacenes 5, 10, 15, pues justamente estos fueron parte de los antecesores de lo que ahora es una de las grandes cadenas de almacenes y de venta de productos de diversa índole en nuestro país, de un tono color naranja que muchos conocen por los grandes comerciales que tienen de todos los días.
pero que la idea se centró aquí en Teciutlán y justamente de ello surgieron los almacenes 5, 10, 15 que se distribuyeron en diferentes partes de la región, entre San Rafael, Tlapacoyan, Martínez de la Torre, Teciutlán, y que con ello también pues daban parte de la generación de empleo y desarrollo económico para nuestra región. Les recordamos que de la mano con la historia se transmite desde el Sistema Estatal de Telecomunicaciones SER Radio en el XHTZ del 90.9 Teciutlán FM, donde Puebla se escucha, teniendo como cabina de transmisión la antigua estación del ferrocarril en Avenida Hidalgo sin número, Colonia El Pinal, con código postal 73890. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a los teléfonos 231-329-73 y nos pueden escribir para dudas y sugerencias solamente en mensajes vía WhatsApp al 231-115-79. Esta es una emisora integrante de la red de difusoras educativas y culturales de México. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como @TeciutlanFM y también de escucharnos en vivo vía página web en www.setpuebla.mx/radio en vivo. Así es, amigos y amigas, y indudablemente, como les señalaba, los hermanos Haddad han puesto en alto a nuestra ciudad por la calidad de los productos que ellos laboran y también por la industrialización que han traído a nuestra ciudad, y con ello también pues generando un desarrollo económico para las familias que laboran en sus instalaciones. Así es, y bien, hace un momento comentaba yo que estos hermanos Haddad fueron muy novedosos, muy aventureros quizás, por el hecho de traer de los Estados Unidos el sistema de producción en serie para incluirlo en sus fábricas de ropa. Pero este tránsito del modelo tradicional de que cada trabajador confeccionaba sus propias prendas de principio a fin y luego mudar al sistema de producción en serie, se cuenta que esto no fue del todo exitoso en un principio, porque menciona en su testimonio don Manuel Haddad que si antes producían 200 camisas al día con el viejo modelo tradicional, con la nueva forma, es decir, con la producción en serie, empezaron a producir de 20 a 25 camisas al día, es decir, el 10% de lo que hacían tradicionalmente. Esto porque pues obviamente el trabajador no estaba habituado a esa forma de trabajar, le costaba mucho trabajo, quizás echaban a perder material, no entendían quizás también el funcionamiento de algunas máquinas y se complicaba el proceso de producción. Pero menciona él que a tal grado llegó el caos que a los 15 días optamos por regresar al viejo método. Pero don Nayib perdió nada más una batalla y lo único que hizo fue retroceder para acometer con más fuerza. No en balde había aprendido a hablar inglés. Decidió cambiar impresiones con sus colegas en Estados Unidos y me indicó, dice Manuel Haddad, que conservara en el taller el sistema viejo y que en 15 días traería la nueva estrategia para producir más y mejor con menos gente. Y así fueron ensayando a base de ensayo y error hasta que al final pues se logró imponer este sistema novedoso en aquel entonces de la producción en serie. En algún momento la fábrica de originales finos se especializó en camisas, tenían marcas propias como la marca Sansón, y ya en los años 60 empezaron a contratar también a varones como operarios. Hasta antes de esos años de los 60 pues la totalidad de su planta laboral eran únicamente mujeres, desde luego por la tradición de las mujeres desde hace muchos años de dedicarse a la costura y a la confección de prendas. Y nos cuenta don Manuel Haddad en su testimonio que aparece en la revista La Tijera, de originales finos, no tengo el dato preciso de qué año, pero él nos dice que en algún momento hubo un pleito con las trabajadoras porque ellas pedían que se abrieran las ventanas, o sea, algo tan elemental como una buena ventilación que les hacía falta, les estaba negado. Y él se dio cuenta que alguien había ordenado el cierre de las ventanas porque alguna empleada tiraba las camisas hacia el exterior, abajo alguien las cachaba, las atrapaba y las vendían por fuera, ¿no? O sea, era una especie de robo hormiga, por así decirlo. Entonces Manuel Haddad, como el encargado de la fábrica, habló con las empleadas y les dijo: si se llega a perder una camisa más,
todas las trabajadoras se les va a descontar el precio de esa camisa o de las que fueren que faltaran en la cuenta final de la producción. Y a cambio, pues sí, se llegó a ese acuerdo, lograron que se abrieran las ventanas y entonces pues todos contentos y felices, ¿no? Los patrones, porque ya no se perdía material, ya no se perdían productos terminados y las empleadas pues ya tenían mayor ventilación en su área de trabajo. Ahora bien, en esta revista de La Tijera, de Originales Finos, se llegaron a publicar inclusive canciones, poemas que los mismos trabajadores escribían, dedicaban quizás a alguna compañera o algún amigo o amiga. Y por ejemplo tenemos la canción de un maquilador de camisa, que es muy triste y dice más o menos, lo voy a leer obviamente, dice: cuando haya muerto, oh dulce amada mía, no cantes para mí tristes lamentos, no pongas junto a mí rosas de nácar, ni plantes junto a mí cipreses tétricos. Esté la verde hierba que me cubra, mojada por las lluvias y el rocío, y si te es grato recordar, recuérdame, si te es grato olvidar, dame el olvido. Yo no podré ver las tristes sombras, yo no podré escuchar caer la lluvia, ni como los divinos ruiseñores continúan trinando sus angustias, y yo soñando a través de mi crepúsculo, que ya ni se alzará ni se podrá, pueda entonces recordar dichoso, pueda dichoso entonces olvidar. Esto se publicaba en la revista La Tijera de Originales Finos, que reitero, fue la primera fábrica para confeccionar prendas. Llegaron a tener incluso equipos deportivos, los trabajadores. Se habla, por ejemplo, en el fútbol se llamaba el equipo Los Brujos, en el básquetbol era el Club Deportivo Sansón, precisamente por la marca de camisas Sansón que ahí confeccionaban. Y también en la década de los años 70 se llegó incluso a organizar un concurso para elegir a señorita Originales Finos. Es decir, era una fábrica muy activa, tanto en lo social, obviamente, como en lo económico, que era su actividad. Daba empleo a más de 600 trabajadores en su planta principal. En la actualidad, pues podemos hablar de aproximadamente 350 trabajadores, pero pues ya en la actualidad no es únicamente Originales Finos, sino que ya a partir de los años 80 o 90, en toda nuestra región, la industria textil, la industria de la confección maquiladora, se ha extendido, llega incluso a otros municipios aledaños como Xutetelco, Chimnautla, Jalacingo, Alto Tonga y Teciutlán. Precisamente hay que reconocerlo, a raíz de la tenacidad de don Simón Haddad y de los hijos de Manuel, de Felipe, Camilo, Nayib, todos los demás que se involucraron en esta actividad. Ese fue el origen de esta tan importante industria y fuente de trabajo que emplea y da sustento a cientos, quizás a miles de familias en toda nuestra región de Teciutlán. Así es, amigos y amigas, y si bien la industria textilera en nuestra región, o de la industria también de la manufactura de prendas de vestir, ha sido un pilar importante en la economía de nuestras comarcas en aquellos años, también la industria de la fruticultura siguió persistiendo. Por ejemplo, tenemos el caso de un fruto muy parecido a una papa que se da en los árboles, llamado castaño, el cual era producido en esta ciudad en grandes cantidades. De hecho, había huertas especializadas en las partes sur de la ciudad, muy cerca de lo que ahora conocemos como el Parque del Pinal, en donde se dedicaba esa y otras huertas a la producción de este fruto, el cual era vendido a una importante empresa cafetera en la actualidad para usos distintos. De hecho, muy poco se sabe de cuál era el destino final de este producto, pero tenemos, por ejemplo, que este era bastante custodiado por las mujeres que se dedicaban a su corte y a la venta. De hecho, mi abuela se dedicaba con su esposo a la venta de este tipo de productos, de la compra de huertas y el proceso una vez al año, justamente por estas temporadas, para su venta a esta importante empresa cafetera de nuestro país. Pero además también tenemos, por ejemplo, el caso de otras industrias
vinculadas al café. Por ejemplo, tenemos a una marca muy conocida en nuestra ciudad como lo es Café La Negrita, el cual también es de origen teciuteco. Recordemos que en las partes bajas de Coyopol, que todavía pertenece a nuestra ciudad, donde ya inicia la tierra caliente, ya se empieza a producir café, y mucho del café de esa zona se viene a producir aquí en nuestra ciudad, se envasa y se vende. De hecho, es una de las tradiciones también importantes dentro de la gastronomía teciuteca, puesto que se vende en todas las tiendas de conveniencia de nuestra ciudad. Y con ello también podemos ver que parte de los sueños del emprendimiento de soñadores de los beneficios del café pues están dando resultados en nuestra ciudad. Si bien compiten con otras marcas de gran nombre, en nuestro país siguen teniendo el gusto de la gente local que los sigue consumiendo en el día a día. Con ello también nos damos muestra de que los productos de nuestra ciudad llegan a competir en calidad con otros de empresas nacionales o transnacionales. Así es, amigos y amigas, sin duda has comentado un aspecto incluso que ya está dentro de la identidad de los teciutecos, que es el Café La Negrita. Comentar que fue propiedad también de un señor de origen libanés, don Ramón Nader. Fundada esta empresa en 1949 con sus instalaciones en la calle 16 de septiembre. De la misma forma también recordamos a las veladoras San Manuel, ahí en la calle de Abasolo, que también desde luego competían con veladoras de marcas de mayor prestigio nacionales como las veladoras del Carmen. Y también, ¿por qué no mencionar otro tipo de pequeñas industrias? Desde luego estas pequeñas industrias, amigos y amigas, estaban destinadas a un mercado local o regional. Sin embargo, llegaban a competir con otros artículos de marcas nacionales de mucho prestigio, como era el caso también de la marca de cloro, Clorotés, que tenía sus instalaciones en la calle Clavijero, por ahí por casi esquina con Juan Cordero, que incluso en esta fábrica de cloro elaboraban sus propias botellas de plástico, el característico plástico verde de esta marca de cloro aquí en Teciutlán. Y también dentro de este conjunto de industrias locales o regionales, pues también tenemos muy presente a Cales Teciutecas, ahí instaladas en el barrio del Fresnillo, también durante muchas décadas, surtiendo de material para la construcción, específicamente de cal, para toda la región. Y creo que esta industria se fue a otro lado. Sí, se fue a Tenextepec, se fue para allá. Lo único que queda en nuestra ciudad es el casco, que ahora actualmente funciona como un cinema al aire libre. Hay de nuestro buen amigo Jorge Gutiérrez, al que le mandamos un saludo, y que de alguna forma sigue conservando estas naves que también fueron parte importante de la industria de la construcción de nuestra ciudad. También debemos recordar que mucha de la mano de obra de nuestra región se dedica a la industria de la construcción, y estas cales teciutecas eran muy utilizadas entre los diferentes grupos constructores de nuestra ciudad por la calidad también que poseía. Incluso se llevaba a otras partes de la República a su venta, porque gozaba también de una excelente duración y un gran manejo que lo hacía ad hoc a diferentes necesidades de las empresas constructoras de nuestra región, de nuestro país y de nuestra ciudad. Y bueno, también con ello nos damos cuenta de lo que ya hemos platicado tanto Emilio como este servidor, de la calidad que tienen los productos de nuestra ciudad, que saben hacer bien para competir. Así es, y no podemos dejar de mencionar tampoco a la compañía minera Utlán, que también es ya una tradición aquí en Teciutlán, es parte del paisaje urbano, con sus características chimeneas ahí en la entrada de nuestra ciudad por el barrio del Fresnillo. Recordar que esta compañía metalúrgica de fundición pues ocupó las instalaciones que alguna vez fueron propiedad de la Teciutlán Copper Company, aquella poderosa empresa que explotó el mineral allá abajo en lo que hoy conocemos como Aire Libre, que ya hemos hablado de este lugar en repetidos programas, y que en este caso se instaló por primera vez hornos en esta entrada de Teciutlán en los años 50, en el punto conocido como la Copper. Ya desde entonces, porque
En ese lugar estaba la pequeña estación ferroviaria de la Teciutlán Copper Company, que se llamaba esa estación Copper, y ya de ahí se hacía el transbordo para llegar hasta la estación de aquí, ya la estación principal del ferrocarril de Teciutlán. Para 1963 la empresa cambia al nombre de Ferroaleaciones Teciutlán, y es 10 años después, en 1973, cuando ya es absorbida por la compañía minera Autlán, que tiene su sede precisamente en Autlán, Jalisco. Por ahí alguien erróneamente decía que Autlán era la conjunción de Aurora y Teciutlán, lo cual es totalmente erróneo. Autlán viene el nombre de una población del estado de Jalisco, donde tiene su sede principal esta compañía. En algún momento, en sus mejores años, la compañía minera Autlán llegó a emplear a 1.500 trabajadores, aunque en la actualidad ya esa planta laboral ya se encuentra más disminuida, aproximadamente de 200 empleados. Y esta empresa, esta fundidora, forma parte de una cadena de producción muy importante que, por ejemplo, empieza en la planta de Molango, donde se extraen los minerales como el manganeso, cromo y zinc. Y estos minerales se traen actualmente en camiones, anteriormente era en el ferrocarril, se traen hasta esta planta, aquí se procesa y ya da lugar a las ferroaleaciones, que también son de una calidad muy importante para un mercado a nivel nacional. Así es, amigos y amigas, con esto podemos darnos cuenta que a lo largo de los años y de las épocas, nuestra ciudad ha visto en emprendedores y sueños que algunas veces pueden ser tomados a locura o broma por el público o por la gente a quienes les comparten estos ideales, y los cuales se han convertido en casos exitosos al punto de generar un poderío económico muy importante. También recordemos que parte de la industrialización se ha querido conllevar a realizar en parques industriales en nuestra ciudad, uno de ellos que ha sido retomado durante el gobierno de Jorge Camacho Fabria, que fue hacer un proyecto de mover la industria a un solo sector, como lo fue San Juan Acateno, el cual ya estaba al menos desde los años 20 proyectado para nuestra ciudad. También ha sido algo muy importante de este corredor. Y bueno, también con ello, y ahí para terminar esta sección de los emprendedores de las industrias, quisiera yo tomar algo que platicaba yo con José Sánchez Núñez, que también se dedica a la industria textilera, y que alguna vez le pregunté el por qué había una competencia entre Tehuacán y Teciutlán en la industria maquiladora. Y él me respondió las siguientes palabras: para la industria maquilera o la industria textil, te dice que si quieres cantidad, visites Tehuacán, pero que si quieres calidad, compra en Teciutlán. Que es algo que las marcas que maquilan en Teciutlán tienen bastante claro, que si quieren números de producción alto, a Tehuacán, pero que si quieren calidad, vengan a Teciutlán. Así es, pues como decíamos, la calidad en los artículos que se fabrican en Teciutlán es superior, y también por eso es que muchas empresas, muchas industrias prefieren a la mano de obra de aquí, de esta región. Y bien, mencionabas lo de la zona industrial que en algún momento se quiso realizar en San Juan Acateno. Esto hay que mencionarlo también porque también es algo importante. Es un proyecto que no llegó a concretarse, pero que si se hubiera concretado, quizás Teciutlán hubiera avanzado un poquito más en su desarrollo. Parque industrial fue gestionado por don Luis Audirac cuando fue diputado en los años 60, contando con el apoyo de don Ramón Tapia Mendoza, también en aquellos años presidente municipal, y se logró que algunos campesinos de esta Junta Auxiliar de San Juan Acateno cedieran o donaran 40 hectáreas de tierra para la instalación de industrias en este punto geográfico de nuestro municipio, lo cual sin embargo no logró concretarse, pero se tenía, por ejemplo, el proyecto de traer la producción de azúcar aquí a Teciutlán, precisamente para asentarla en San Juan Acateno. Pero bueno, es uno de los proyectos que implica a la industria y que hubiera sido muy interesante también que hubiera prosperado. Así es, amigos y amigas, y si bien se retomó, como decía, en el gobierno de Jorge Camacho Fabria, solamente se transportaron industrias maquiladoras hacia esa parte de la ciudad.
Pero bueno, amigos y amigas, también queremos aprovechar estos últimos minutos del programa de la mano con la historia para hacerles una cordial invitación a las actividades que se están realizando en el marco del 7º Festival Internacional de las Artes de Teciutlán. Recordarán que en el año pasado realizamos dos programas especiales en torno al Festival de las Artes dedicado a los artistas teciutecos, a Francisco Rocafuerte y a Salvador Merchán, quienes estuvieron acompañándonos en nuestros programas. Y bueno, para este año y esta edición número 7 queremos invitarlos a las diferentes actividades. Justamente, Emilio, a ti el día viernes te toca estar dando una conferencia ligada a las artes y al Lombardo Toledano en Centro Cultural Ferrocarrilero, a un costado de donde nos encontramos. Así es. A mí me corresponde el día 6 de agosto, viernes a las 6 de la tarde. Extiendo esta invitación a todos nuestros radioescuchas para esta conferencia que voy a dar acerca de Vicente Lombardo Toledano y su relación con las artes y con los artistas. Hay temas muy interesantes, datos muy curiosos que pocas veces se han mencionado, como por ejemplo, voy a dar algunos ejemplos. Vicente Lombardo Toledano de niño acompañaba a su abuelo italiano a escuchar óperas en Teciutlán y en Puebla. Y también cuando era adolescente, Vicente Lombardo Toledano participó en el Teatro Victoria montando una obra teatral en compañía de sus hermanos. Esto para empezar, y ya después me seguiré extendiendo con más datos y más referencias de este contacto de nuestro ilustre paisano teciuteco con los artistas más importantes de aquellos años, con los muralistas, con los escritores, con los músicos, y desde luego que es una invitación abierta el 6 de agosto a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Ferrocarrilero, en la antigua estación del ferrocarril aquí en Teciutlán. Y recuerden también que el día hoy miércoles 4 de agosto, pero a las 8 de la noche, en el Teatro Bicentenario Victoria se estará presentando un concierto de ópera y zarzuela llamado Canciones de Amor y Desamor, con el tenor David Solier y la pianista Delia Solier. Y el día jueves estará la compañía de danza folclórica del Instituto Politécnico Nacional, también en el Victoria. Completamente invitados a todos nuestros amigos y amigas que nos hacen el favor de escucharnos. Son eventos de primer nivel que se pueden ver en Bellas Artes, pero ya tiene un costo. Se pueden ver en Jalapa y en Puebla, pero también con costos, y aquí en Teciutlán son gratuitos para todas y todos las y los teciutecos. Así es, amigos y amigas, pues estamos llegando al final de este programa. Fue la edición número 48 de La Mano con la Historia, y les recordamos que transmitimos desde el Sistema Estatal de Telecomunicaciones, SET Radio, XHTZ del 90.9 Teciutlán FM, donde Puebla se escucha, desde la antigua estación del ferrocarril de Teciutlán. Teléfonos en cabina 231-31, 329-73, 231-100, 1579. Esta es una emisora integrante de la red de radiodifusoras educativas y culturales de México. Y nos despedimos, Julio César Alfonso Ruiz, un gusto. Igualmente, Emilio García Bonilla, nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Paseando por la historia de esta región y estado, llegamos al final de esta edición. Nos escuchamos con libreta en mano el próximo miércoles para seguir caminando de la mano con la historia. Una producción de Teciutlán FM, 90.9 SET Radio, donde Puebla se escucha.